Paz de Cristo, mis queridos hermanos, es un gusto hoy saludarles a través de estos medios y le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno y nos permite hasta aquí poder llegar a sus hogares y poder compartir con ustedes esta hermosa palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartirlo con ustedes. También quiero darle gracias a Dios, a nuestro obispo supervisor Francisco Rogelio Rocha, por permitirnos y darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes esta palabra. Deseo de todo corazón que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Creo firmemente que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartirla con ustedes y que sea de edificación y bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, yo quiero pedirles que en este momento podamos inclinar nuestro rostro ahí donde tú te encuentras y poder elevar esta oración al Señor para que Él prepare nuestra vida, nuestro corazón para recibir esa palabra con toda libertad y que esa palabra ministre en nuestras vidas a través de estos medios en el nombre de Jesús. Señor Padre eterno y Dios todopoderoso, te doy gracias, Padre, por permitirnos en esta hora, Señor, poder venir a tu presencia, Señor Jesús, y poder darte la honra y la gloria y la alabanza a ti, Señor, que eres el único Dios digno, el Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Tú que nos diste libertad, tú que nos diste vida, tú que nos redimiste con tu sangre preciosa, oh Cordero de Dios. Padre, yo te pido que quites todo lo que perturbe, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, todo aquello lo que estorba, Señor, en nuestras vidas, para que tú hables y a través de tu palabra, Señor, ministre nuestras vidas y que podamos ser edificados, Señor, con esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Hermanos, este mensaje que quiero compartir con ustedes le he titulado La fidelidad puesta a prueba. Y como base bíblica tenemos en segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 al 17, que nos habla de los valientes de David. Dice así la escritura: Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Besebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de esto, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habrían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de esto fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo estaba ahí delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Gloria a Dios. Esta hermosa historia, hermanos, de los valientes de David, cuando yo la estudiaba, cuando yo estaba meditando en ella, para mí me impactó mucho mi vida y me dio un hermoso mensaje para mi vida. Y cómo estos hombres valientes de David, estos hombres que nos muestra y nos narra la historia, cómo ellos hicieron grandes hazañas, cómo ellos estuvieron siempre al lado del rey David bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento de la vida de David. Y ellos fueron para David algo grande, algo maravilloso, que los llevó a grandes victorias. Pero una de las cualidades que más me impactó
de estos hombres fue la fidelidad que ellos mostraron para David. Fue esa fidelidad que se mantuvo siempre en ellos hacia David. Y fíjense que hoy, viendo esta parte tan importante de estos hombres, de esa fidelidad que ellos mostraron siempre a David bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier condición, eso era lo que a mí me impactaba, y cuando meditaba en esta palabra, porque tristemente hoy esta parte de la fidelidad en la vida de los hombres realmente es muy difícil de encontrar. Tristemente vemos que hoy esa fidelidad que debe ser una parte esencial, indispensable, algo muy fuerte que se viva en la vida de cada hombre, realmente hay mucha falta de fidelidad en la humanidad. Y eso lo vemos reflejado principalmente, en una de las áreas muy importantes de nuestra vida, que es en el matrimonio. En el matrimonio podemos ver que hoy en la actualidad hay una gran cantidad, un porcentaje muy grande, muy elevado de matrimonios que se separan, de parejas que son infieles, porque estas personas, a pesar de esos votos que han hecho, de esas promesas, de ese pacto que han hecho de fidelidad, de amarse los unos a los otros hasta la muerte, en medio de toda circunstancia de la adversidad, de la necesidad, ellos prometieron fidelidad, ser fiel hasta la muerte, hasta que la muerte los separara. Pero vemos que tan fácilmente las personas pueden romper esas promesas y separarse de una manera muy sencilla por cualquier situación, por cualquier cosa. Ya deciden romper con esa relación, deciden anular esa promesa, esos votos como muy a la ligera, porque no comprenden la importancia, el valor de la fidelidad, porque pensaron ellos que siempre una relación de pareja iba a estar en un sentido, podamos decirlo, de armonía, de paz, de amor, de tranquilidad, de bienestar. Ellos creían que una relación siempre iba a ser así. No pensaron que en una relación de parejas, siempre va a haber dificultades, siempre se van a presentar adversidades, siempre vamos a tener que a veces luchar con nuestro egoísmo, con nuestro egocentrismo. A veces tenemos que renunciar a nuestros propios gustos, a nuestros propios placeres. A veces tenemos que darlo todo por el otro o por la relación, para que nuestra relación pueda ser perdurable, pueda vencer aquellos obstáculos. Pero lamentablemente vivimos en un tiempo, en una era donde solo queremos que nuestros placeres, nuestros deseos se cumplan. Queremos las cosas de una manera muy fácil, muy práctica, y no queremos sufrir, no queremos luchar, no queremos sacrificarnos por alcanzar las cosas que realmente son importantes en la vida. Vivimos lamentablemente una generación que no ha conocido realmente lo que es la fidelidad. Y hay una carencia muy grande en todos los ámbitos del hombre, aún en lo laboral, en lo familiar, en muchos aspectos, en muchas áreas de nuestra vida. Hay mucha carencia de fidelidad. Y lamentable y tristemente también esto ha llegado a la iglesia. Y qué triste es ver que muchos rompen ese pacto que hicieron algún día con Dios, de ser fieles hasta la muerte también. Así como un día lo hicimos en el matrimonio, también cuando vinimos a la presencia de Dios, a las aguas del bautismo, también
cuando nos preguntaron, cuando íbamos a ser bautizados, ¿hasta cuándo quieres servirle a Dios? Y dijimos tal vez con toda seguridad, hasta la muerte. Pero hoy vemos que realmente esto no es así. Y por eso, cuando yo les leía esta historia de los valientes de David, yo pude encontrar algo muy importante, muy hermoso en estos hombres que nos dejan una gran enseñanza para mi vida, y yo sé que también para tu vida, hermano. Y es por eso que yo quiero compartir hoy esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que me ha bendecido grandemente y me ha ayudado a comprender muchas cosas para poder seguir firmes y fiel al Señor. Yo miraba cómo estos hombres, una de las cualidades muy importantes de estos hombres para guardarse fiel al Señor, para poder ellos tener esa fidelidad al Señor, yo me preguntaba, ¿qué es lo que lleva a estos hombres o qué hace que estos hombres puedan tener esa fidelidad a David? ¿Cómo estos hombres pueden guardarse fieles a David, aún a expensas de su vida, exponiendo su vida, para poder guardarse y serle fiel a David? Porque vemos en lo largo de la historia de estos hombres valientes, cómo ellos expusieron su vida en muchas situaciones, pero jamás dejaron solo a David, jamás le dieron la espalda a David. Ellos siempre fueron fieles a David. Y yo me preguntaba, ¿qué era realmente lo que llevaba a estos hombres a llevar a tal grado esa fidelidad hacia David? Y yo pude encontrar que en la palabra de Dios, también en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 2, donde dice que David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo ahí. Además, dice, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Y estos eran los valientes de David. Era parte de estos hombres, de esos 400 hombres que llegaron a esa cueva de Adulán, afligidos, endeudados, con amargura de espíritu, rechazados por el pueblo. Pero David creyó en ellos. David así los recibió. David estuvo con ellos. David de alguna forma los formó y les hizo ver que ellos eran algo diferente a lo que el pueblo, a lo que el mundo les estaba enseñando o habían hecho hacerlos creer lo que realmente no eran. Ellos habían perdido un valor, un significado de la vida. Pero David les hizo ver que realmente ellos tenían algo muy valioso en sus vidas, que era algo muy importante en la vida. Porque David los formó y creyó en ellos y los llevó a hacer de ellos los más hombres, más valientes, guerreros, más importantes del reino de Israel. Y que les dio un honor, les dio una posición, les dio un prestigio delante del pueblo cuando antes nadie creía en ellos, cuando llegaron afligidos, derrotados, sin esperanza. Y David creyó en ellos. Yo me imagino que estos hombres, esa gratitud, ese amor que tenían por David, por lo que David había hecho por ellos, porque ellos sabían que si no hubieran tenido ese encuentro con David allí en esa cueva de Adulán, tal vez su vida hubiera pasado desapercibida, tal vez su vida hubiera acabado siendo nada. Pero en cambio hoy
gracias a que tuvieron ese encuentro con David y que David creyó en ellos, confió en ellos y que David de alguna manera trabajó con ellos para formarlos y forjar en ellos algo maravilloso, algo grande que les dio un sentido, un propósito a su vida. Imagínense esa gratitud que ellos sentían por David, ese amor que sentían por David, era tan grande, era tan inmenso, que no les importaba ofrecer su vida, exponerla por tal de agradar a David y serle fieles a David. Oh hermano y amigo que nos escuchas, yo cuando escuchaba esta parte de la palabra de Dios, retomaban también en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestro encuentro con Dios. ¿Cómo estábamos nosotros cuando tuvimos ese encuentro con Dios por primera vez? ¿Qué era de nuestras vidas cuando tuvimos ese encuentro con Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios en nuestras vidas? Dice la palabra del Señor que de lo más vil y despreciable de este mundo, Dios nos escogió. De ese lodo cenagoso, Él nos rescató. Cuando nuestra vida, dice, estábamos condenados a muerte, Él, dice, vino a darnos vida, Él vino a darnos libertad, Él vino a darnos salvación. Él mismo se ofreció en sacrificio por nosotros, Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Cuando nuestra vida no tenía valor, cuando nuestra vida no tenía sentido, Jesucristo vino y le dio un propósito, le dio un sentido a mi vida. Yo no sé cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios en tu vida. Yo no sé cómo tú llegaste al camino de Dios, pero la palabra dice del Señor que aquel al que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado. Y si nosotros amamos a Dios de tal manera, conforme a Dios ha perdonado nuestros pecados, yo creo que nuestro amor debe ser infinitamente grande para Dios. Y tenemos que tener una gratitud tan grande hacia nuestro Señor. Porque yo creo que si no fuera por Dios, muchos de nosotros estaríamos en unas condiciones de vida muy lamentables. Yo creo que la mayoría de nosotros, si no hubiera sido porque Dios tuvo misericordia de nosotros, no sé qué sería de nosotros, dónde estaríamos hoy si Dios no nos hubiera rescatado y salvado. Yo por eso, cuando pensaba en todo esto, decía, si estos hombres fueron capaces de serle fiel al David, de tal manera, aún exponiendo su vida, ¿cuánto más nosotros podemos tener ese amor, esa gratitud hacia Dios para mostrarle siempre una fidelidad? Para serle eternamente fieles al Señor bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier condición. Podemos seguir siendo fieles al Señor, porque nuestro amor, nuestra gratitud al Señor nos llevará a permanecer siempre fieles a Dios. Oh, aleluya, gloria al Señor por su amor y su misericordia, que aun siendo inmerecedores, Él nos ama. Él nos ama y nos ha amado siempre y nos sigue amando por siempre en el nombre de Jesús. Pero fíjense que no solo esto, estos hombres no solo sabían y sabían valorar las cosas que David había hecho por ellos, sino que ellos también sabían quién era David. Ellos sabían que David era un hombre escogido por Dios, ungido por Dios, por el profeta, que fue hacia donde David estaba y lo ungió como rey de Israel por mandato de Dios. David había sido escogido por Dios para ser rey de Israel. Y estos hombres lo sabían. Sabían que David era un hombre ungido de Jehová. Era el ungido de Dios. Y que era el rey de Israel porque Dios lo había elegido a él para gobernar y ser rey de Israel. Aleluya. Entonces
Estos hombres sabían perfectamente que David era el ungido de Dios. Por eso ellos también tenían esa fidelidad a David. Ellos seguían a David en todas situaciones, bajo cualquier circunstancia. Ellos mostraron esa fidelidad porque sabían que David era el ungido de Dios. Miren, hermanos, cuando yo pensaba si ellos seguían a David por ser el ungido de Dios, ellos le eran fieles porque sabían que era el rey escogido por Dios. Nosotros, hermanos, tenemos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos a cualquier Dios, hermanos. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo, de la tierra y de los mares, a quien nosotros adoramos, a quien nosotros servimos. No es cualquier Dios, hermanos, es el Dios de la creación, el gran yo soy, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el gran yo soy. Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. A Él seguimos, a Él adoramos, a Él le debemos nuestra fidelidad. Porque Él es el único digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. A Él le debemos toda la honra y toda la gloria, hermanos. Por eso nosotros debemos permanecer siempre fieles al Señor. Debemos guardarnos siempre en fidelidad, porque Él es fiel, porque Él nos ama y nos ha amado siempre, porque Él sigue siendo fiel a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, hermanos. Dios ha sido bueno y su misericordia es para siempre. Dios no nos paga conforme a nuestras obras, sino que su amor y su misericordia son nuevas, dice la palabra, cada mañana. Y Él nos bendice. Y Él nos da de sus bendiciones cada día. Y podemos gozar de las maravillas que Dios cada día nos ofrece y nos da en nuestras vidas, hermanos. Y sobre todas las cosas, amar a Dios, porque Él es Dios, hermano. Y yo creo que nuestra fidelidad al Dios vivo, al Dios verdadero, al único y verdadero Dios, debe ser, hermanos, sobre todas las cosas. No debe haber nada más importante, no debe haber nada más grande en nuestras vidas que guardarnos siempre para el Señor. Guardar siempre nuestra fidelidad hacia Él. Hermanos, porque lamentablemente hoy, como lo decía al principio, muchas personas, mientras las cosas están bien, mientras las cosas están a nuestro favor, mientras podemos nosotros sacar provecho o un beneficio por una relación, por estar en una relación es fiel, por guardarnos siempre en fidelidad a alguna relación, es porque a veces hay algún beneficio, podamos decirlo material, o un beneficio emocional, o algo en que nosotros podamos sacar provecho o ganancias. Pero hermanos, eso no es fidelidad. Porque la verdadera fidelidad se muestra bajo cualquier circunstancia. Pero tristemente hoy, muchas personas, a ver la dificultad, a ver la adversidad, a ver que no puede ellos obtener algún beneficio, algún placer en una relación, mejor terminan con esa relación. Mejor se apartan buscando en otros lados o en otras personas una relación. Pero fíjense qué hermoso mensaje nos muestra la palabra de Dios a través de estos hombres. Porque cuando estos hombres se juntaron con David, cuando estos hombres se unieron a David, David no tenía nada que ofrecerles.
David todavía no había sido coronado como rey. Todavía no había tomado la posición como rey de Israel. David no tenía riquezas, no tenía una posición que ofrecerles. David no tenía comodidades que darles, sino que al contrario, David era perseguido. David no tenía un lugar estable que pudiera darle seguridad, que pudiera ofrecerle tal vez riquezas, no podía ofrecerles placeres. Pero sobre todas esas carencias, sobre todas esas necesidades, sobre todas esas dificultades, estos hombres le eran fieles a David. Aún en medio de todas esas dificultades, ellos seguían fieles a David. Y qué hermoso es, hermanos, encontrar personas con esa fidelidad. Imagínense lo maravilloso, lo hermoso que es contar con personas así en tu vida. Yo recordaba como la historia de Job, cómo Dios se complacía con Job. Cuando Satanás se presenta ahí ante Dios y Dios le presume a Job y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Hombre, dice, íntegro, hombre con estas cualidades, y Dios, como que Dios se deleitaba, Dios se gozaba por la fidelidad de Job. Y todos conocemos esa historia, hermanos, de Job. Cómo Satanás le dice, sí, pues tú lo tienes, mira cómo lo tienes, con riqueza, con una bonita familia, con muchos ganados, con todas esas cosas. Job no ha sufrido de nada, Job no ha padecido de nada, tú es tu consentido, tú siempre lo has tenido en estas condiciones y pues cómo no, todo el mundo te va a ser fiel. Satanás pensaba que la fidelidad de Job se debía a las condiciones favorables en las que la vida, en el que Dios lo tenía. Pero qué hermoso es cuando vemos que Job muestra esa fidelidad a Dios en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio del dolor, hermanos. Así como también estos hombres valientes de David lo hicieron. Y ellos siguieron firmes hasta que David alcanzó el reino, hasta que David fue coronado como rey. Y ellos siguieron fieles a David, aún más, mostrando su fidelidad a David. Hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros, nuestras vidas, hermanos, dice el Señor que cuando fuimos escogidos, que cuando fuimos llamados, el Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, niéguese. O sea que el Señor nos está diciendo que ya no pensemos nomás en nosotros, que no vivamos para nosotros, que nosotros tenemos que renunciar a nuestros placeres, a nuestros deseos, a nuestras metas. Y tenemos que siempre buscar a lo de Dios, hermanos. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y Dios nos muestra y nos dice siempre en su palabra que el servirle y serle fiel a Dios no va a ser fácil. Nuestra fidelidad va a ser puesta a prueba de muchas maneras, hermanos, hacia Dios. Pero nosotros debemos guardarnos siempre fieles al Señor, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier condición, hermanos. Nuestra fidelidad a Dios no debe depender de eso, sino que de ese amor, de esa gratitud, de saber que Él es el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, y que Él merece nuestra gratitud, nuestra fidelidad, nuestro amor siempre al Señor. Fíjense cómo estos hombres valientes de David, a pesar de que David fue traicionado por su hijo
su hijo le fue infiel a David, queriéndole arrebatar el reino. Como la Biblia nos muestra también que en medio de las batallas, cuando estos hombres iban a pelear, como el pueblo, como los guerreros, como los soldados, como el ejército de David, dice que los dejó solos, a ellos junto con David. Ellos pudieron haber huido junto con el pueblo, junto con el ejército. Ellos han de haber podido decir, bueno, si su hijo le fue infiel, pues nosotros, ¿por qué no? Si el pueblo lo deja solo, ¿por qué nosotros no? Si el ejército lo ha abandonado, ¿por qué nosotros no? Pero ellos no. Ellos siguieron fieles a David porque ellos sabían y sentían ese gran amor y esa gran gratitud por David. Y sabían que él era el ungido de Dios. Por eso ellos siempre mostraron esa fidelidad a David. Pero lamentablemente, hermanos, hoy muchos en unas circunstancias adversas, a veces cuando vemos que unos desertan del camino de Dios, que les son infieles a Dios, a veces agarramos como pretexto nosotros para también serles infieles a Dios. A veces para apartarnos de la iglesia, para dejar los caminos de Dios, queriendo uno justificar tal vez en la infidelidad de otros. Pero Dios, hermano, siempre debemos mostrarle nuestra fidelidad bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier condición, a pesar de quien le dé la espalda a Dios. Porque mi fidelidad a Dios no depende de la fidelidad de otros hacia Él. La fidelidad a Dios de parte mía debe ser única y exclusiva. Y no debe de importarme a mí si otros, sea quien sea, le ha sido infiel a Dios o le está siendo infiel a Dios. Porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé lo que Dios ha obrado en mí. Yo sé lo que yo le debo a Dios. Y por eso yo siempre en mi corazón le pido a Dios que Dios me traiga siempre en mi corazón y en mi pensamiento de dónde Dios me sacó. Que nunca se me olvide lo que Dios ha hecho en mi vida y que gracias a Él estoy donde estoy y soy lo que soy. Porque sin Dios no soy nada. Él es el que ha hecho la obra en mí. Él es el que le ha dado sentido y propósito a mi vida. Por eso mi amor, mi fidelidad a Dios está más allá de aquellas cosas en las que el mundo o las personas pueden hacer. Mi fidelidad a Dios depende de esa relación que yo tenga con el Señor. Oh, aleluya, hermanos, gloria a Dios. Y yo también quiero comentarles, hermanos, en este momento, ¿verdad?, de cómo el Señor ha estado trabajando en nuestras vidas y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para poder nosotros también obrar en el camino del Señor con fidelidad. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10: no temas en nada en lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios, hermanos. Fíjense cómo aquí la palabra de Dios nos advierte de todas estas cosas que venimos hablando. Como Dios nos advierte que dice que hemos de padecer, dice que el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seas probados, para que probar que nuestra fidelidad a Dios, que tendremos tribulación, dice, ¿para qué? Para probar nuestra fidelidad a Dios. Pero Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, hermanos. Aleluya. Por eso nosotros, hermanos, debemos ser fieles a Dios
bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier condición, hermanos, nosotros debemos guardarnos fieles a Dios, fieles hasta la muerte, y recibiréis la corona de vida eterna, dice el Señor. Estos hombres valientes de David, hermanos, cuando ellos estaban allí en medio de la batalla, cuando aquellos hombres estaban allí, fíjense, enfrentando un gran ejército, y el pueblo dice, el pueblo de Israel huyó, se fue, al ver, ya, yo creo que el ejército enemigo era más grande, era más poderoso que ellos, tal vez más numerosos, y ellos huyeron dejando solo a David. Y estos hombres dijeron, no, si el pueblo se va, si el pueblo huye, si el pueblo lo deja solo a mi rey, nosotros vamos a permanecer con él. Nosotros, si hemos de morir, vamos a morir aquí con él, junto con él, no lo vamos a dejar solo. Y ellos estuvieron dispuestos aún a exponer su vida para no apartarse de David, por no apartarse de David. Pero fíjense que en esa fidelidad ellos encontraron una gran victoria. Dios le dio una gran victoria, porque ellos, aun siendo pocos, pudieron derrotar a grandes ejércitos. Dios les dio grandes victorias, porque cuando nosotros, hermanos, nos mantenemos fieles a Dios, cuando nosotros, a pesar de las dificultades, de las adversidades, nos mantenemos fieles a Dios, Dios nos dará cosas hermosas, cosas maravillosas, grandes victorias nos va a dar Dios, hermanos. Pero Dios quiere que seamos nosotros, encontrar en nosotros esa fidelidad, encontrar nuestro corazón fiel a Él bajo cualquier circunstancia. Y Él, al final de todas las cosas, hermanos, nos dará la vida eterna. Gloria a Dios. Mi deseo, hermanos y amigos, es que Dios los bendiga y podamos guardarnos siempre fieles al Señor. Tú no te dejes llevar, no te dejes dominar por la vida de los demás. Si otros le han fallado al Señor, gloria a Dios para que tú te mantengas fiel. Ruego a Dios por esa fidelidad y declaro que Dios aumente en nosotros ese amor y esa gratitud, y que siempre tengamos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento presente, hermanos y amigos, la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha bendecido y el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna a su lado. Mi deseo es que Dios los bendiga. Les amamos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Amén.